Quiroz Ávila, a mi izquierda, que va a presentar el trabajo Migración y Paisanos en una novela urbana de Mariano Azuela. La profesora Quiroz es profesora investigadora titular C del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, editora en la revista Fuentes Humanísticas de 2012 a la fecha. Es socióloga, maestra en historiografía y doctora en diseño por la UAM. Cuenta con una especialización en edición. Ha sido coordinadora de varias publicaciones y es autora de diversos artículos y de los libros La Ciudad de México, un guerrero águila, El mapa de Emily Edwards, de 2005, La mirada urbana de Mariano Azuela, 2014, premio a la mejor tesis de doctorado sobre la Ciudad de México y Academia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Coordina desde 2007 los congresos estudiantiles de historia familiar mexicanos comunes. Mariano Azuela escribe entre 1920 y 1940 una serie de novelas urbanas que tienen a la ciudad como el personaje principal. Ciudad entendida como espacio y pobladores, en particular de la zona de Nonualco y Tepito. Así, el novelista nos muestra su visión sobre la capital mexicana de la posrevolución. Desde su novela Las tribulaciones de una familia decente, Azuela nos señala el impacto que experimentan aquellos que dejan su terruño y llegan a la ciudad capital. La impresión que causa la urbe llena de transportes y multitud de personas. Espacio donde de inmediato se ingresa al anonimato y nadie reconoce el origen. Esta situación que seguramente sufrió el médico novelista cuando llegó a la ciudad con su prole. Nos apunta la pérdida de reconocimiento que expresa sobre la experiencia urbana. La siguiente escena presenta su angustia, que anuncia a través de sus personajes. Cito: los vehículos se cruzaban en todas direcciones, tranvías eléctricos, automóviles como saetas, carruajes acompasados al tronco de corceles arrogantes, estruendosos coches de sitio, haciendo el milagro de transitar con sus jamelgos escuetos entre aquel mare magnum de Dios, sin ser despachurrados. Hubo un instante en que me embobecí de todo: el ruido de los trenes, el zumbar de los automóviles, los timbres, los campanillazos, las roncas sirenas, los gritos de los voceadores de periódicos. Todo acabó por hacerme perder la noción de mí mismo. ¿Quiénes son, pues, ahora? Pensé. ¿Los Vázquez Prado de Zacatecas? ¿En dónde está la fina mano enguantada que se alza para saludarnos cariñosamente a nuestro paso? ¿En donde una sola cabeza se descubre respetuosamente o se inclina humildemente ante nuestra vista? Rostros glaciales, desdeñosos, apáticos y insolentes, nada, la odiosísima metrópoli. Sí, aquí no somos ya más que una pequeñísima gota de agua perdida en la inmensidad del océano. ¿Por qué no avanzas? ¿Alguien me puede ayudar para que avance esta? La Luciérnaga de 1927, novela que forma parte de su etapa de experimentación narrativa junto con La Malora y El Desquite. En estas podemos destacar la experiencia de una familia de migrantes quienes se enfrentan a la vida capitalina. La historia de dos hermanos, uno que decide correr fortuna en la ciudad y el otro avaro, quien en el pueblo tiene resguardado su patrimonio, incapaz de ayudar con su dinero al pariente cuando ha perdido fortuna. El hermano aventurero tiene el anhelo de hacer negocios y dar educación refinada a sus hijos al establecerse en la Ciudad de México. Sin embargo, pierde su capital y la familia de provincia viene a menos hasta tocar fondo.
Al llegar a la capital, son recibidos por algunos paisanos que se aprovechan de su ingenuidad y con el único interés de apropiarse de su dinero, son capaces hasta de involucrarlos en negocios ilegales. Por su parte, los hijos, en lugar de progresar a través del estudio, se ven implicados en diversas circunstancias que los llevan a la prostitución, la enfermedad y la muerte. Ante tal situación, la esposa, decepcionada, regresa al pueblo buscando refugio. Para los provincianos, ella ha perdido su identidad. Está marcada por el estigma de la ciudad y es rechazada por la gente de su pueblo. El protagonista incrementa su dinero al financiar una pulquería, pero su socia lo engaña, lo despoja de las ganancias y él queda sumido en la miseria y el alcoholismo. Se recupera en un centro de salud pública. La esposa regresa en su auxilio, pues una mujer abnegada cree que su misión es salvar a la familia, ser la luciérnaga, dar un poco de luz que ilumine la oscuridad y desgracia del marido, en un universo citadino que brilla con poca luz propia de sus luminarias, pero que no ha sido el espacio más que de su infortunio. Aquí tenemos un grabado de O'Gorman, paisaje urbano, que se llama La Fábrica, y bueno, vemos un poco una representación de estos barrios urbanos, ¿no?, alrededor de la fábrica, que es una representación gráfica de lo que debe de haber sido la zona de Nonualco-Tlatelolco, que era una zona para obreros. El elemento fundamental que genera crisis social es el proceso de migración y el vínculo con los paisanos que radican en la capital. La novela La Luciérnaga nos presenta el relato de vida desde la mirada de diversos personajes. Momentos que son fundamentales: la llegada a la capital, el accidente del camión, los negocios y la perversión, la pérdida material y moral, la ciudad comunicada con el pueblo, el sistema médico privado, la asistencia pública y la pobreza urbana cuando todo lo han perdido. Aquí, bueno, vemos una recreación de Emilio Vaz sobre estas clásicas imágenes de vecindades, ¿no?, con el tendedero, que es la zona en que llegan a vivir los personajes de Mariano Azuela, la zona de Nonualco-Tlatelolco. Los personajes de la novela La Luciérnaga no son jornaleros que dependan de los ciclos de cultivo para sobrevivir. Experimentan primero una migración temporal porque van y vienen del pueblo a la ciudad. Después la migración es permanente. Salen del pueblo de Cieneguillas y se establecen definitivamente en la Ciudad de México con el propósito de invertir en algún negocio. Los patrones migratorios de los personajes concuerdan con los de los años 20 y 30, en que predominan las rutas desde los mismos estados y entre estados a nivel nacional, aun cuando ya existía un desplazamiento importante a la frontera con los Estados Unidos. Los flujos migratorios a la ciudad se dan por la apertura de fuentes de trabajo en la industria y en el sector terciario. Asimismo, funcionan a través de redes sociales que están en proceso de maduración. Cito a Manuel Gando: quien no cuenta con una red social difícilmente se insertará a los flujos migratorios. La migración promueve un imaginario de cambio cuando se ve en quienes regresan la mejoría en la indumentaria, un nuevo lenguaje, ingresos más altos con posibilidad de ahorro y además se escuchan narraciones cargadas de optimismo. Cito: se arriesgan a vivir la aventura y la incertidumbre, con un trabajo y un lugar diferente, con el objetivo de mejorar las condiciones materiales a pesar de las dificultades que esto conlleva en los aspectos anímico y familiar tradicionales. Este movimiento regional es un proceso de transformación en el cual se aprenden comportamientos que se adecúan a las costumbres adquiridas y a su vez se modifican las anteriores. Azuela nos habla, no solo en esta, sino en la mayoría de sus novelas del periodo 22-44, de quienes llegan al Distrito Federal y a la Ciudad de México, provenientes de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. La zona que expulsa es el Bajío. Migran familias y hombres solos.
Existe una organización de recepción e introducción entre conocidos originarios del pueblo de Cieneguillas, Guanajuato. Desde la Ciudad de México promueven la migración de la familia al crearle expectativas de negocio y ganancias al protagonista, quien empeña toda su herencia en la aventura de mejorar, no solo para incrementar su dinero, sino con el fin de apropiarse de un estatus de capitalismo. Además, en busca de que sus hijos tengan, como lo he mencionado, acceso a la educación. Se establecen redes sociales entre los paisanos, que son aquellos que se reconocen oriundos de un mismo lugar geográfico con comportamientos similares y que se encuentran en un sitio distinto al de su origen, al conformarse como un grupo extranjero en la ciudad al que se identifica con el arraigo y desarraigo de la zona de procedencia. Bueno, aquí tenemos una fotografía de los años 20, de los años 30 sobre un patio de vecindad, que son los espacios donde Azuela está recreando sus novelas. Esta imagen, que es de González Camarena, en una exposición, la primera que es que se presentó en la exposición Un País Nacionalista. Vemos, bueno, aquí a la familia obrera en este espacio urbano, ¿no? Que eran concebidas las casas en la ciudad también con este diseño arquitectónico también para las zonas populares, como del estilo funcional estructuralista, y que, bueno, eran con toda esta influencia de tipo fábricas, pocos adornos, básicas, ¿no? Y entonces también encontramos una gran cantidad de esta estructura en las nuevas vecindades que también se crean como cuartos redondos. Aquí tenemos, bueno, una representación de José Clemente, que es el cabaret popular de los años 20, y bueno, también en la novela La Luciérnaga hay una serie de referencias a cómo el protagonista invierte en una pulquería y cómo también se vuelve un alcohólico, y hay una serie de espacios de divertimento de estas zonas urbanas donde llegan los migrantes. Dice, las redes sociales juegan un papel primordial en la migración, especialmente las relaciones de parentesco, amistad y paisanaje. A través de la red social se tiene acceso a información privilegiada sobre trabajo, negocios y vivienda, pero ingresan a este círculo y tiene esto un costo económico. Pues en este intercambio de vínculos sociales, los paisanos ya radicados en el lugar receptor esperan conseguir ganancias a cambio del apoyo que brindan a los recién llegados. Esto le sucede a los personajes principales de la novela La Luciérnaga. Los parientes o vecinos del pueblo les proporcionan alojamiento por una cantidad exorbitante. Les proponen la compra de un camión que resulta ser una chatarra y volverse socios en la compra de una cantina. En la novela se describe un grupo de paisanos estrechamente relacionados, pues la mayoría de quienes emigran de Cieneguillas llegan a vivir a la zona de las colonias Guerrero, La Bolsa, Morelos, Tepito, barrios proletarios de la Ciudad de México, y les proponen negocios donde, por supuesto, obtendrán una ganancia directa por la información. Cito: tengo un negocio muy bonito, Nicho. 2 camiones. Una gran ocasión, una ganga, 8,000 pesos, contado neto. En números redondos, te puedo demostrar una ganancia diaria de 40 pesos como mínimo. No quiero que pierdas tan buena oportunidad. No te dejes creer de Vicente Gómez. Su negocio no llega a 500 pesos. Desde anoche sospeché que te quiere engatusar. Cuidadito, ¿eh? Sigue la audiencia en turno con Vicente Gómez. Paisano, le digo, le vengo a avisar que tengo muchos pretendientes para entrar en sociedad, pero me acordé de usted y le doy la preferencia. Naturalmente a un amigo, a un paisano hay que ayudarle. Cuando comienza, sobre todo.
Solo que me urge su resolución porque no quiero perjudicar ni perjudicar a los demás interesados. La migración establece una relación entre los lugares expulsores y el lugar receptor. Los pobladores son de allá y de aquí. Están ligados a ambos sitios. Cito a Mariano Azuela. Hecho que ha devenido también en la formación de un nuevo espacio social, en una nueva forma de organizar y entender el espacio geográfico. La pertenencia, se establece en un territorio imaginario que une dos lugares, los cuales el personaje mantiene como sus sitios de referencia. Su mundo va del pueblo a la ciudad, en particular a la zona de la ciudad que habita, y el trayecto entre estos dos puntos, tanto material como simbólicamente, es un territorio social que aparece como el corredor migratorio. Así, la narración de la novela sucede entre la capital y el poblado. El mundo que transitan los protagonistas va del pueblo a la ciudad en desplazamientos físicos de recuerdos y de ambiciones. Es un constante ir y venir entre la capital de la acción y el pueblo de la improductividad. En esto radica el referente cultural y de identidad, porque Azuela no explicita que exista otro tipo de comportamientos exclusivos de los de Cieneguillas. Únicamente su pertenencia con el lugar de origen. La migración y el proceso de movilidad presentan cómo este hombre moderno que se enfrenta a los cambios termina por negar sus costumbres. Quiere ser diferente a los elementos de su origen, porque ello significa superación. En contrapartida, el hombre tradicional de la provincia que decide no exponerse representa la prudencia y la costumbre que perdura. La Luciérnaga, la novela, es la historia de dos tipos de vida que tiene como punto de partida común a la provincia. El barrio donde viven es la decadencia. El narrador nos presenta el nivel social del barrio. Describe el mercado de Tepito como pobre, sucio y con habitantes que tienen una profunda amargura, donde la basura está junto a los alimentos y los pregones son lamentos de miseria que se mezclan con el estridente ruido de los carros y camiones de la calle. Cito, del de Tepito: Conchita trae sus exiguos alimentos. Trae también y gratis el limo de futuros ayeres, elementos dispersos de una gran sintonía gris que, al cabo de los años, en abandono desolador y en la tristeza del pueblo silencioso, habrá de reconstruirse con un suspiro hondo y amargo, en su grandiosa magnificencia de miseria, de dolor y de angustia. Concierto de notas broncas, tejados podridos y montones de basura alternando con cuarterones de leguminosas y cerros desmoronables de cereales. Y se oyen los pregones. 5 son de cine, 5 las chilacas, etcétera, etcétera. Para concluir, los provincianos que se enfrentan a la ciudad sufren el impacto de los cambios ante el entorno progresivo comparado con el paisaje y la velocidad de la vida en su terruño. Esta experiencia genera desequilibrios psíquicos en algunos pobladores en forma de shock que produce estados de locura y perturbación, y estos generan desajustes sociales. Azuela observa estos comportamientos en sus pacientes, quienes padecen un desajuste de la vida citadina por el ritmo acelerado, los transportes, la pobreza e ignorancia que originan enfermedades y desviaciones. El vicio y la locura. Azuela, como médico de consultorio de venerias en la beneficencia pública, también está atento a la enfermedad de lo social, principalmente aquella generada por la pobreza,
drogadicción y alcoholismo, prostitución, malas condiciones de vida e inconformidad con las diferencias sociales. En esta novela, el protagonista, dadas las decepciones que soporta en la ciudad, se refugia en el alcoholismo. Bueno, mi pregunta va más que nada hacia la doctora Teresita Quiroz. Usted comentó en su exposición que la tecnología tenía algo que ver, podía influir en la migración. Mi pregunta es, pues sabemos que en YouTube puede poner incluso La Bestia o cualquier cosa y se encuentra videos y todo. ¿Cómo cree que la tecnología pueda ayudar a lo que es la migración y todo eso? Tú me dispensarás, no recuerdo haber dicho algo sobre el asunto de la tecnología. Sí, bueno. En el sentido de que las novelas que yo trabajo son novelas que se ubican en la Ciudad de México entre 1920 y 1940. La particularidad de estas novelas es justamente a partir de la literatura de Azuela, que es conocido por la novela de los de abajo, la novela de la Revolución Mexicana. También como podemos ver estos elementos de migración que se pueden estudiar, los procesos de migración a través de la literatura. Las novelas de Azuela son un referente de principios de la posrevolución que nos ubica en la Ciudad de México, una migración que es de provincia hacia la capital. Las otras novelas que nos han referido los Margarita Alegría y Osiel Flores nos están remitiendo a novelas, por supuesto que contemporáneas, del proceso de migración de la bestia desde Centroamérica a Estados Unidos. Y bueno, ahí son otros procesos, otro tipo de movimientos, pero como el proceso migratorio es un elemento que parte ya la historia como un concepto, como una problemática social que se puede estudiar en el tiempo a través de la literatura. Y exactamente el asunto de la tecnología, no ubico en qué elemento lo referí, ¿no? Pero ahorita eso es lo que me interesaría rescatar. En relación, perdón, a lo que preguntaba el compañero, no me refería, ya estuve revisando, a la tecnología de las redes sociales de comunicación, sino al análisis básico del concepto de red social, o sea, un conjunto, una vinculación de individuos sociales que establecen relaciones de apoyo, de ayuda, de intercambio, económicas, morales, y que por supuesto si tú haces una revisión de la teoría sociológica, bueno, el concepto de red social no es que ha aparecido de unos años para acá, que tiene que ver con las redes sociales digitales, ¿no? Sino de la red social que se establece entre los paisanos, y que en el caso de la novela de Mariano Azuela, que está ubicada en los años 20, ya nos presenta este elemento de que existen las redes de comunicación de los que llegan de determinado pueblo a determinada colonia y que son del mismo pueblo, y ahí se establecen a ese tipo de redes sociales, no a las nuevas. Bueno, para concluir, quiero que le demos... Puede entregar una constancia a la doctora Teresita Quiroz y le vamos a dar un aplauso. A la doctora y al maestro Jorge Saavedra. El hecho de que se extiendan los medios de transporte y las redes de comunicaciones, estas redes se han, digamos, expandido hacia esas áreas. ¿Qué diferencias se pueden ver, así, cualitativas, algunas rasgos, entre las redes que se ven o de las que hablaba Sola y el fenómeno que existe hoy, ¿no? O sea, diferencias,
Bueno, yo creo que hay similitudes que hay que recalcar, que son los vínculos familiares y regionales. Tú puedes encontrar los migrantes de Oaxaca que llegan a Chicago con los oaxaqueños y es más, reproducen allá muchas de sus costumbres y este vínculo de comunicación, ¿no? Que te da el soporte desde que se sale del lugar de origen hasta el lugar donde se va a dar el movimiento migratorio. Entonces, ese elemento yo creo que se permanece, ¿no? El vínculo de esas redes de comunicación social, la referencia de que hay algún primo, ¿no? Que te va a soportar allá. Creo que se ha incrementado terriblemente el asunto también de lo monetario, ¿no? Entonces, estos movimientos cada vez van incrementando más, un costo más alto en términos financieros, ¿no? Entonces, sí puede ser tu familiar, puede ser tu primo de tu pueblo, pero ellos están negociando también con el traslado y los vínculos de traslado hasta donde va a llegar las personas. En términos de lo que, por lo menos a partir de lo que yo revisé de las novelas de Azuela, ahí es muy claro, y en comparación con las otras dos novelas, el movimiento, lo que les comentaba ahorita, el movimiento va de la zona del Bajío, que además es la zona que conoce Azuela, que es de Jalisco, a la capital, y llegan a la zona de Nonalco y Tlatelolco, la gente de menores recursos. La gente de un poco mayor de recursos, también de la zona, llega, por ejemplo, a Santa María la Ribera. Nada más ni nada menos, el pueblo de donde es Mariano Azuela, es Lagos de Moreno de Santa María. Y la colonia que se funda es Santa María la Ribera. Entonces, y ahí se generó una comunidad muy fuerte de gente de Lagos. Claro, de un nivel y un estrato social más alto, casas unifamiliares, ¿no? Mientras las condiciones en Tlatelolco y en Tepito eran pues de vecindad, ¿no? De vecindades, cuartos redondos, malas condiciones de salud y una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿hay algún reflejo de que las condiciones en la zona de expulsión hayan mejorado a través de este asentamiento en la Ciudad de México de personas de ese lugar? ¿O se rompía la conexión totalmente? Según lo que yo he revisado, se rompe finalmente la conexión.